Divoxradio.com. Tecnología, innovación y ciencia. A un solo clic. Ya estamos de vuelta de nuestra pausa comercial y aquí en nuestro programa nos acompaña Bernardita Fres. Bernardita es directora de la Fundación Juntos por la Reinserción. Bernardita, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos. Hola Andrés, muchas gracias a ti por la invitación. Bueno, para partir un poco, yo quería que me pudiera contar un poco de la fundación, de lo que se dedican ustedes. Entonces yo quería consultarle respecto a la misión, la visión, a lo que es la reinserción social particularmente, en la comunidad con la cual ustedes trabajan. Sí, por supuesto. Te cuento, Juntos por la Reinserción es un proyecto colaborativo de la Comunidad de Organizaciones Solidarias, de la Corporación 3xI, la Confederación de la Producción y el Comercio, que tiene como propósito construir y consolidar una red de colaboración entre organizaciones de la sociedad civil, empresas y otros actores de la sociedad que promueva la disminución de la reincidencia delictual. Actualmente esta red articula casi 30 organizaciones que trabajan en reinserción social de personas con antecedentes penales. Hay hartas bien conocidas, por ejemplo, esta Redacción Carcelaria, ONG Lea Sur, Confapre, Paternitas, y también hay muchas empresas o emprendimientos que contratan, emplean al fondo y capacitan a personas con antecedentes penales, como NOU, Raíz Nativo, Las Condenadas, Minca. Eh, y bueno, lo que nosotros hacemos es conectar las necesidades de las organizaciones o de estas empresas con otro actor que tenga recursos para cubrir esas necesidades y así lograr reinsertar a más personas. Por ejemplo, hacemos alianzas uno a uno con empresas para conseguir cupos laborales, contamos con una bolsa laboral específicamente para personas con antecedentes penales, hacemos capacitaciones también, y otro tipo de alianzas, cualquier tipo de alianza que pueda fortalecer el trabajo de las organizaciones. Y bueno, si me preguntas la visión, nuestra visión es que cada persona que haya estado privada de libertad tenga oportunidades y herramientas para insertarse en la sociedad. Eso. Y si ustedes me pudieran contar un poco de su historia, cómo surge esto, desde qué año están trabajando, más o menos. Nosotros estamos trabajando desde el año 2018, que se hizo un encuentro público-privado, fueron hartas autoridades, el Ministerio de Justicia, de Derechos Humanos, el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio del Trabajo, fueron empresarios, fueron fundaciones, corporaciones que trabajan en reinserción, fueron personas que estuvieron privadas de libertad y sus familias, por ejemplo. Y ahí el mayor dolor, en el fondo, que esto fue un encuentro, digamos, y en este encuentro las fundaciones, Gendarmería y los actores que trabajan con las personas privadas de libertad expusieron con harto dolor en el fondo y frustración que el trabajo que ellos hacen, en definitiva, cuando esta persona sale en libertad y no tiene acceso al trabajo, todo el trabajo previo de las fundaciones y de gendarmería se ve mermado en el fondo porque la persona sale, no tiene una oportunidad laboral y esto conduce sin querer a que la persona vuelva a delinquir. Entonces, en el fondo se constituye como un círculo de la delincuencia que no tiene fin al ver que las personas no tienen esa oportunidad de poder romper con este círculo. Entonces, en este encuentro, que fue el año 2018, se llegó a un inédito pacto público-privado que busca reinsertar a la mitad de la población penal chilena, donde los empresarios, la CPC, la Confederación de la Producción y el Comercio, toma el compromiso de que cada mediana y gran empresa para un trabajo a una persona que haya estado privada de libertad. Entonces, este fue un gran salto de política pública. Se generó el proyecto Más R, que es un proyecto que está instalado en el Ministerio de Justicia, y en este proyecto la gran innovación es que incluye el acompañamiento y la inserción laboral dentro de la capacitación. ¿Ya? Entonces, en el fondo, la persona que está recluida tiene acceso a esta capacitación, a este acompañamiento por una persona, un acompañamiento psicosocial, y una vez que termina todo este proceso de capacitación, se culmina en una inserción laboral. Y todo esto con un acompañamiento. Y desde ahí es que nosotros somos parte de este pacto público-privado,
y ahí apoyamos con la sensibilización, con salir a buscar cupos laborales. Y bueno, ahí el resto es historia, en el fondo. eh, por ejemplo, llegó el estallido social, después llegó la pandemia, y obviamente que nos hemos tenido que ir ajustando también a lo que han ido necesitando las fundaciones y las personas con antecedentes penales. Y si usted me pudiera contar un poco del contexto por ejemplo, no sé, el contexto carcelario de la población carcelaria, que el día de mañana va a cumplir su pena y va a buscar una reinserción en sociolaboral. ¿Cuál es qué ustedes han podido encontrar respecto a eso? Bueno, son bastante los hallazgos, hay hartos estudios que ponen en contexto esta realidad carcelaria, que es tan importante conocerla previo, en el fondo, a poder emitir cualquier juicio o imponer o promover algún tipo de programa. Por ejemplo, 9 de 10 personas de la población penal adulta proviene del quintil socioeconómico más vulnerable del país. 9 de 10 no ha completado la escolaridad, y de ellos el 50% tampoco ha terminado la básica. Y es más, el 7% es analfabeto. Es decir, hay una brecha educacional que muchas veces obviamente impide que se puedan acceder a estas oportunidades laborales, incluso antes de haber cometido un delito. Un 64%, por ejemplo, abandonó su hogar siendo menor de edad, y el 43% estuvo alguna vez en un centro de menores. Esto conlleva obviamente que el 98% haya cometido su primer delito siendo menor de edad, y casi la mitad de ellos, o sea, el 47%, comenzó a delinquir antes de los 14 años. Un 56%, por otra parte, de las personas privadas de libertad en Chile tuvo o tiene algún miembro de su núcleo familiar en prisión. Por lo tanto, esto constituye una identidad carcelaria, que es parte de la cotidianidad de las personas desde su infancia y su adolescencia. Entonces, si el padre o la madre tienen historias delictivas, las posibilidades de que los hijos también tengan conductas delictivas son muy altas. Y por esta razón es que la reinserción constituye un cambio identitario, constituye un proceso de desistimiento del delito, que es un proceso muy largo. O sea, esto no es, uy, ya mañana o la próxima semana voy a dejar de delinquir, sino que es un proceso que requiere acompañamiento, requiere apoyo psicosocial durante todo este proceso. Y hay otro factor que es muy importante, que es que el 66% de las personas privadas de libertad comete un delito para llevar dinero al hogar o para tener cosas que le gustan. O sea, no necesariamente comete un delito de alta complejidad o de alta connotación social, que es como se le dice. Eh, entonces, por supuesto que el Estado, en conjunto con las organizaciones de la sociedad civil, las familias, ellos mismos, las personas que han cometido delitos, y en conjunto con toda la sociedad, tenemos que ser responsables de esta realidad. Por ejemplo, si vamos ya más al caso como particular de las mujeres, 9 de 10 son madres de las mujeres que están privadas de libertad. Y en promedio tienen 3 hijos, y la mayoría son el principal sustento de su hogar. Entonces, ellos tienden a comenzar sus carreras delictivas más tardíamente, vinculándose al ejercicio de tipo de delito, en el fondo, que es contra la ley de drogas, y que esta actividad tiene la particularidad de que puede efectuarse en el espacio doméstico, entonces sin descuidar de las responsabilidades familiares, y por eso las mujeres se vinculan más a ese tipo de delito. Y dentro de Eh, los programas y servicios que entregan ustedes, ¿qué programas y servicios entregan ustedes como fundación? Nosotros como fundación trabajamos en torno a 3 ejes. Uno es la vinculación, que tiene que ver con sensibilizar, convocar a las organizaciones de la sociedad civil que ingresan a esta red, y que podamos en el fondo trabajar de manera articulada, eh, coordinada, digamos. El segundo eje tiene que ver con el fortalecimiento. Y aquí es cuando es como lo más clásico y lo que se entiende hacia afuera, que tiene que ver con ser un equipo de soporte a las fundaciones, trabajar por su fortalecimiento. Entonces, tenemos una bolsa laboral, como te decía antes, que en el fondo nosotros salimos a buscar cupos laborales, salimos a sensibilizar a las empresas, intentando que ellas entreguen una posibilidad laboral. Ya, entonces tenemos una bolsa laboral. Por otra parte, tenemos capacitaciones en oficio. No necesariamente
es que nosotros nos consigamos de manera gratuita la capacitación, sino que hay empresas que donan, por ejemplo, sus excedentes tributarios para que las fundaciones puedan ejecutar sus capacitaciones. Por otra parte, apoyamos también a las empresas con la difusión de sus productos y servicios. Entonces, todo esto imaginándose que uno va a la empresa buscando una oportunidad que pueda potenciar el trabajo de las fundaciones. Algunas te pueden entregar un cupo laboral, otras te pueden ayudar con capacitaciones, otras también te pueden ayudar con su tiempo y su expertise, por ejemplo. Porque quizás no tienen un cupo laboral o no tienen capacitaciones, pero sí tienen la expertise, por ejemplo, de un contador que puede apoyar y acompañar a una fundación eh, 1 hora a su semana y en el fondo es una ayuda gigante para la fundación porque va a poder mejorar su sistema contable. Y además hay otro tipo de cosas que en general en el mundo de las fundaciones no se habla mucho, no se visibiliza mucho, que tiene que ver con la falta, o sea, las altas necesidades, por lo mismo que tú comentabas antes, como por la falta de recursos. Las fundaciones son extremadamente precarias en las condiciones laborales, en los contratos, etcétera. Y eso obviamente hace que todos los recursos que tú tengas los dirijas a la intervención con personas privadas de libertad. Entonces, las fundaciones se olvidan de tener una infraestructura correcta, por ejemplo, o se olvidan de tener espacios de autocuidado para los equipos técnicos. Entonces, también generamos alianzas de ese tipo. Por ejemplo, tenemos alianza con la Caja de los Héroes, con Winstore, con Kitsania, que nos entregan gratuitamente sus espacios para que las fundaciones puedan ir, tener una jornada de autocuidado, de planificación con sus equipos o con los usuarios y las familias. Cosas que son que en el fondo son detalles, pero que generan un impacto muy positivo en las fundaciones y en sus equipos técnicos. Yo quería hacer una pregunta porque cuando empezamos a hablar un poco del tema de la reincorporación laboral, eh, a mí me da la impresión, quizás puede que esté muy equivocado, pero hay un estigma muy grande a las personas que han estado privadas de libertad. Entonces, lo que quería preguntar era cómo han abordado eso, con qué dificultades se han encontrado, porque muchas veces quizás las personas que ahora están libres, después de cumplir su pena, quizás de alguna u otra forma, en los medios, como sea, se supo, o sencillamente porque se solicita por lo general un certificado antecedente al momento de ingresar a cualquier trabajo. Entonces, ¿cómo han encontrado la receptividad no solamente de la empresa, sino también como de las comunidades, o sea, perdón, de las personas que trabajan en las empresas que quizás eh, por un tema yo creo que no es crítico también, cada uno puede tener su opinión, pero claro, han quizás no querido acercarse y preferir evitar trabajar con personas que han vivido esta situación. Entonces, ¿cómo lo han abordado ustedes? Y si ha sido una dificultad. Muy buena pregunta porque tú la has dado en el clavo. Efectivamente es muy difícil. En general, todas las personas estamos hablando de hacinamiento en las cárceles o de la delincuencia, del crimen organizado, pero nadie habla de esto que tú estás preguntando. Entonces, gracias por preguntarlo, gracias por notarlo. Efectivamente, es muy difícil lograr lo que nosotros salimos a buscar. Es bien difícil. Pero cuando uno también entrega un contexto, que en el fondo estas cifras que yo te comenté, uno va entendiendo también cuál es el entorno de estas personas y entiende más de dónde viene esto, de dónde viene esta conducta. Entonces, cuando uno hace ese esfuerzo de sensibilización, esa actitud de los empresarios, de las personas cambia y dicen, ya, podemos mirar desde otra mirada este problema. Y también nos responsabilizamos como personas, en el fondo, que somos miembros de la sociedad. Y por otra parte, eh, hay algo que es súper importante y relevante que tiene que ver con el acompañamiento. Y este acompañamiento que se genera no es solo para el usuario, también es para la empresa donde este usuario se inserta. Entonces ahí acompañamos al equipo de trabajo que siempre tiene muchos miedos y dudas y riesgos, porque es normal, en el fondo nuestra sociedad no está vinculada tan de cerca con personas con antecedentes penales, por eso es lógico que las personas que tengan algún tipo de acercamiento con esta realidad sientan ese miedo, ese resquemor. Y para eso justamente nosotros
acompañamos a la empresa en todo este proceso, en las necesidades que necesite. Muchas veces hay empresas que en realidad no lo necesitan y con unas reuniones están bien, y otros que necesitan 5 reuniones o que vayan hartos equipos de trabajo y hacerles soporte y que los equipos de manera regular, o sea, frecuente, puedan tener como un espacio disponible para exponer sus dudas, sus inquietudes. Oye, me sucedió esto el viernes pasado, ¿cómo puedo abordar esta situación? Etcétera. Entonces, también la fundación que acompaña a este usuario se dedica también a acompañar su espacio de trabajo y todo lo que el entorno laboral conlleve. Entiendo. ¿Y usted nos podría compartir quizás alguna historia, algún testimonio de un éxito o el impacto positivo que han podido tener en eh, alguna de las personas que ahora se están reinsertando o en vías de reinserción? Sí, claro, tenemos hartos casos de éxito. Ahora el que más me gusta compartir, porque en realidad es como uno que nos llevamos una sorpresa, porque como te decía, el proyecto ha avanzado, o sea, cuando nosotros empezamos veíamos un factor y ahora vemos muchos otros. Entonces, cuando uno va avanzando, va cambiando un poco su quehacer, va perdiendo de vista también los resultados de esas pequeñas acciones. Entonces, nosotros, bueno, partimos, como te decía, el 2018 y el 2019, porque el 2018 en el fondo fue una etapa de modelo, de diseño, etcétera, y el 2019 ya nos pusimos a buscar cupos laborales activamente. Y ahí me acuerdo que fuimos varias veces a la empresa Derco, conversamos con todos los gerentes de recursos humanos, gerente corporativo, jefes directos, etcétera, y logramos encontrar un cupo laboral donde hubiese un jefe directo acogedor. ¿Ya? Entonces hicimos la gestión del cupo laboral, entraron 2 personas, me acuerdo al taller de desarrolladura y pintura de Derco, y luego le hicimos el seguimiento de 3 meses, que es lo que regularmente nosotros hacemos, pero después de 3 meses, nosotros somos un equipo de 3 personas, ¿ya? Para que tengan una idea. Entonces después No, de para este ser pocas acompañamiento... personas hacen grandes cosas. Gracias, muchas gracias. Pero en el fondo, ahí quiero que quede claro, el acompañamiento real, así el acompañamiento diario 24/7 lo hace la fundación. Nosotros apoyamos con este acompañamiento específico para la inserción laboral. Ya, entonces nosotros terminamos ese acompañamiento a los 3 meses y de ahí la posta la tiene la fundación, no es que esta persona haya quedado sin acompañamiento. Y después, en el fondo, perdimos el rastro, quedó en el fondo registrado esta persona, cumplió los 3 meses en su espacio de trabajo. Y el año pasado, si no me equivoco, a principios de este año, porque nosotros hemos seguido vinculados todo este tiempo con Derco. Derco nos ha apoyado en distintos ámbitos, nos apoya con las capacitaciones, de repente, por ejemplo, hacen cambio de computadores y donan sus computadores, y nosotros los gestionamos alguna fundación, etcétera. Descubrimos gratuitamente en el fondo que estas personas que habían sido insertadas el año 2019 seguían trabajando y que además habían incorporado a más personas con antecedentes penales en sus equipos. Entonces al final ahí uno dice como, pucha, este tremendo trabajo que hacemos día a día impacta y se puede ver después de años. Y bueno, como ese, también hay varios casos, pero los invito a mirar esos casos que tenemos también de éxito en nuestro Instagram. Le voy a invitar a una breve pausa comercial y volvemos. Divoxradio.com. Conversaciones de valor. Divoxradio.com. Conversaciones sobre innovación, ciencia y tecnología.